es, bueno, ¿y si Jesús estuvo casado? Son de las cosas que miramos en History Channel, que miramos en Nat Geo y en todos los canales, y que se hacen conjeturas y se hacen muchas conclusiones al respecto. Pero hoy quiero basarme en un libro del profesor Ariel Álvarez Valdés, que ya ustedes se los he mencionado en otras ocasiones, los que siguen el podcast. Y ahí pueden dejar también sus comentarios, las preguntas al respecto, pero a mí me gustaría hacer una lectura y un análisis de este tema. Si Jesús estuvo casado o no estuvo casado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que sí estuvo casado? ¿Será que no estuvo casado? ¿Quién sabe? ¿Quién puede ser? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues no lo sabemos. O si lo sabemos, veamos. Porque esta pregunta, que si Jesús estuvo casado o no, parece para muchos evangélicos tradicionales y en mucho fundamentalismo religioso, sea católico, sea evangélico o de otra denominación, parece hasta una ofensa, parece algo que... Pero ¿cómo vas a venir a preguntar, a hacer semejante pregunta? Pero eso es, hasta te pueden acusar de blasfemo, te pueden acusar de todo, te pueden acusar de cualquier cosa, pero aquí está. Puede ser muy irrespetuosa a la vez la pregunta para muchos. Sin embargo, este fue un tema que dio muchas vueltas con la película del Código Da Vinci. ¿Quién se acuerda del Código Da Vinci? Que ha sacado a luz el tema y comienza a hablar sobre si María Magdalena pudo ser quien tuviera... que fuera la pareja de Jesús, y empiezan a tocar un montón de temas y dicen, ¿y entonces qué? ¿Qué pasa? Y esta pregunta pues parece como que si no, ¿verdad? Pero aunque parezca mentira, miles de personas han aceptado las afirmaciones que hace Dan Brown en su libro El Código Da Vinci. Muchas personas aceptan a ciegas, a rajatablas, a pie juntillas, como dirían en algunos lugares, esta afirmación. Solo en Estados Unidos se sondeó que el 30% de los encuestados realmente creían que María Magdalena había sido esposa de Jesús. O sea, el 30% de los encuestados. Imagínate la cantidad de personas que se tragan estas historias. O sea, es complicadísimo. La teoría del Código Da Vinci no es nueva. Y eso tenemos que saberlo todo. Eso no es nuevo, no es algo nuevo. En 1951, Nikos Kazantzakis publicó una célebre novela que tituló La última tentación de Jesús. Y es ahí de donde se basa Dan Brown para poder hacer ese tipo de historias que él cuenta. Y le valió a él la excomunión de la Iglesia Ortodoxa. En esa obra él presentaba a Jesús como marido de María Magdalena. Y más tarde, en 1970, el profesor norteamericano William Phillips escribió la obra ¿Estaba Jesús casado?, afirmando que por el ambiente histórico de su tiempo, Jesús necesariamente tenía que haber contraído matrimonio. En 1971, la ópera Jesucristo Superstar mostraba a María Magdalena teniendo una relación afectiva con Jesús y cantando su famoso No sé cómo amarlo. I don't know how to love him. Creo que era el título. Pero ¿quién mejor ha desarrollado el amor entre Jesús y María Magdalena que el escritor portugués José Samargo en su libro El Evangelio según Jesucristo, que escribió en 1991? Obras muy recientes. Pero ¿en qué se basan estos autores para defender semejante idea? Es la pregunta que nos podemos hacer. O sea, ¿en qué se basan? ¿Qué pruebas tienen? ¿Cuál es su fundamento para poder argumentar de esta forma? Y no creas, no es algo tan fácil de poder explicar cuando hay tanta tela que cortar. Vamos a ver, voy a publicar aquí esto. Un momento.
que aquí estamos haciendo de producción y de todo. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a entrar a estos, amistades cristianas. Y vamos a ver aquí, vamos a ver. Bueno, continuando con lo que estamos hablando, entonces, el Nuevo Testamento en realidad no da ninguna respuesta a esto. No dice nada. Nunca afirma, no, Jesús fue 100% soltero, ¿no? No dice nada al respecto. Pero tampoco dice que Jesús haya estado casado, lo cual deja la ambivalencia en ese tema. No dice nada. Por eso, el principal argumento de los que afirman que Jesús sí tenía esposa es irse a la cultura y al tiempo en que vivió Jesús en el siglo I. Y es que se pensaba o se afirma que todos los de 20 años o mayores tendrían que estar casados. Y hay que reconocer que eso es cierto. En la sociedad judía del siglo I, el celibato estaba mal visto y era vergonzoso. Todos los rabinos estaban casados. Eso se debía a que, según la Biblia, cuando Dios creó a Adán y a Eva, les ordenó: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Por eso los rabinos enseñaban que ningún hombre decente debía dejar de cumplir este mandamiento. Tan importante se consideraba el matrimonio que el rabino Eliezer ben Hircano calificaba de asesino, al hombre que no tenía hijos. Así era de radical la religión judía. Y el Talmud, libro religioso de los judíos, enseñaba que un hombre sin una mujer es solo medio hombre. De ahí viene la idea tal vez de la media naranja o del complemento y todo eso del Talmud judío. Y por tanto concluyen que Jesús tuvo que haber estado casado, si no su credibilidad como maestro habría estado en duda. Y su situación civil habría llamado mucho la atención de sus contemporáneos. Cosa que no aparece en los evangelios. Parece que nadie se fija o nadie repara en eso y decir: ¿y este hombre por qué no está casado? ¿Este hombre qué le pasa? O sea, nadie reacciona al respecto. ¿Qué se puede decir sobre este argumento entonces? Bueno, que es un argumento bastante débil. Como lo dice el profesor Ariel Álvarez Valdés. Un argumento no solamente débil, sino muy pobre para poder argumentar en realidad esto. Porque si bien es cierto que en la época de Jesús todo judío debía estar casado, también es verdad que hubo un número, y no diré infinito, pero un número bastante pronunciado, bastante grande, de personas que no lo hicieron, personas que no se casaron. Se nos apagó una luz, así que quedamos un poquito negritos por aquí. Tenemos testimonio de cientos de judíos, practicantes, de rabinos, que no se casaron, se creían célibes y no se casaban. También conocemos otro grupo de judíos llamados los terapeutas, que vivían en Egipto y que llevaban una vida austera y ascética y practicaban la castidad y la abstención del matrimonio para toda la vida. O sea, no se casaban, eran una corriente que estaban ahí que se llamaban los terapeutas. Y se abstenían del matrimonio. Por tanto, el celibato en los judíos no era algo insólito como se pretende afirmar. Además, sabemos que en la Biblia hubo varios personajes importantes que no se casaron. Por ejemplo, Jeremías, uno de los más grandes profetas de Israel. En Jeremías 16, del 1 al 4, nos habla de su soltería, pero dice que esa soltería no fue voluntaria, sino que Dios se la pidió como señal para los israelitas de que pronto serían exterminadas todas las familias del país. O sea que en ciertos casos es Dios mismo quien pide el celibato a algunas personas. También el profeta Eliseo parece haber sido soltero. Cuando fue llamado por el profeta Elías para que fuera su discípulo, Eliseo le pidió
permiso para despedirse de su padre y de su madre, y no para ir donde su mujer o sus hijos, sino que le dijo, déjame despedirme de mi padre y mi madre. En el capítulo 19 de Primera de Reyes lo encontramos. Poco después Eliseo abandonó su casa y su trabajo y empezó una nueva vida itinerante, lo cual indica que nunca se casó. En la época de Jesús tenemos otro gran profeta célibe, Juan el Bautista, aunque el Nuevo Testamento no lo dice expresamente. El haber pasado toda la infancia y la adolescencia en medio del desierto comiendo uvas silvestres y vistiendo pieles, pues parece que no era una vida que quisiera compartir con una familia. En Lucas 1:80 lo dice así, y que al llegar su vida adulta se dedicaría a vagar por lugares inhóspitos y comiendo esas langostas con esa dieta. No creo que haya sido un buen padre de familia. Así parece indicarlo en Marcos 2:4-8. Además, cuando Juan lo degollaron, dice el Evangelio que sus discípulos vinieron a recoger su cadáver. No apareció su familia. No tenía ni mujer ni hijos que respondieran por él. Porque posiblemente pues, fue una persona célebre que no solamente él, sino todos los esenios parece que pudieron haber vivido de esa manera. Hubo también a final del siglo I un famoso rabino que fue Simeón bin Asai. Simeón bin Asai, que enseñaba que todo buen judío tenía la obligación de casarse porque si no despreciaba la imagen divina. Pero él curiosamente nunca se casó. Y cuando le preguntaron por qué no practicaba lo que enseñaba, dijo, ¿qué le voy a hacer? Mi alma está enamorada de la ley. La conservación del mundo puede ser llevada adelante por otros. Y así se quita piedra y dijo, bueno, entonces, que otros se multipliquen, que otros den continuidad al mundo. Todo esto muestra que si bien los judíos no veían con buenos ojos el celibato, hasta lo consideraban una ofensa a Dios, ciertas personas, en casos excepcionales o por motivos religiosos, preferían quedarse solteros. Con estos antecedentes no resulta extraño pensar que Jesús de Nazaret también haya permanecido soltero. Sabemos en efecto que él no siempre cumplía las leyes judías, o a rajatabla, no era un extremo cumplidor de las leyes, no un fanático judío, sino que era muy libre, muy liberal en muchas cosas, y lo vemos en Marcos 2:23-28 también. Y por eso es que llamaba la atención de los rabinos judíos, porque no era como ellos, y llamaba también la atención de los pecadores, porque no era como los rabinos judíos, sino que era diferente. En estos aspectos Jesús demostraba tener un comportamiento inusual e insólito. Y si el famoso rabino Simón ben Asai fue capaz de no casarse por amor a la palabra de Dios, nada tiene de extraño que Jesús hubiera hecho lo mismo. Sobre todo con la manera en que él se refería al Padre como el Padre que es todo para él. La soltería de Jesús parece confirmada en una frase suya. Cierto día, mientras enseñaba que el hombre no debe divorciarse de su mujer, sus discípulos le dijeron, entonces es mejor casarse o quedarse solo. Y Jesús le respondió, no todos pueden entender esto, porque hay eunucos que nacieron así, y hay otros eunucos hechos por los hombres, y otros se hacen eunucos a sí mismos por el reino de Dios. O sea, por el reino decidió quedarse así, solo, soltero. En Marcos 19:10, estas extrañas palabras de Jesús sobre el celibato que Jesús y él no pueden entender parecen una autojustificación suya frente a las críticas de sus enemigos por el hecho de que permanecía soltero. Vemos pues en el contexto histórico literario del Nuevo Testamento, más bien lleva a pensar que Jesús fue célibe y que no estuvo casado. Como el autor de El Código da Vinci, Dan Brown, sabía que el Nuevo Testamento favorece la idea que Jesús no estuvo casado, para probar esa teoría prefirió recurrir a un argumento más enigmático, los libros apócrifos. Así es, no se pudo basar en la Biblia para sostener esa idea, entonces dijo, bueno, recurramos a otros escritos. Y en efecto, como dicen
Dos de estos evangelios, el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, mencionan el matrimonio de Jesús con María Magdalena. Se trata de un excelente argumento. ¿Por qué? Porque como la mayoría de la gente conoce estos libros, cuando alguien los cita, automáticamente se suele creer como cierto. Bien insólito esto, porque la gente toma la Biblia y dice, pero es que la Biblia será real, se contradice. Pero viene un argumento del libro de Enoch, del libro de María Magdalena, del Evangelio de Tomás, y a la gente da eso como que eso sí es histórico, eso sí sucedió, eso sí fue así. Y entonces está ese sesgo ideológico con el cual la gente juzga las cosas. Y parece que esto podría ser un argumento, pero realmente estos libros hablan del matrimonio del Señor. Te invito hoy a analizarlo para averiguar si es verdad o no. Comencemos por el Evangelio de María. Se trata de un libro descubierto en la localidad de Akhmin, no sé cómo pronunciarlo en egipcio. Este libro se descubrió en 1896. Este incluye una escena que es la que Dan Brown cita como prueba, en la que Pedro y sus discípulos le dicen a María Magdalena: nosotros sabemos que el Salvador te ama más que las demás mujeres. Cuéntanos las palabras del Salvador que tú recuerdes que nosotros no conocemos. Entonces María les cuenta lo que Jesús había mostrado en una visión. Cuando termina, Pedro, molesto, le dice: ¿cómo es que Jesús habló con una mujer sin decirnos a nosotros? Y ahora nosotros tenemos que recurrir a ella para escucharla. ¿Acaso la ha preferido a ella? Pero Mateo, Leví, le responde: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Veo que tratas a esta mujer como si fuera tu enemigo. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Sin duda, el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. ¿Qué pensar de este diálogo? Bueno, primeramente, digamos que el Evangelio de María Magdalena se escribió, de María, mejor dicho, se escribió, como dice, bueno, se escribió, pero no necesariamente por María Magdalena, porque el documento se llama el Evangelio de María, en realidad no dice María Magdalena, como lo dice el código Da Vinci, y fue escrito ya por el año 200, o sea, ¿te imaginas? No pudo haber sido María quien escribiera ese libro, ya que si fue contemporánea de Jesús, pues no pudo haber vivido 200 años o más de 100 años. Tampoco pudo haberlo escrito uno de los seguidores originarios de Jesús, por también razones históricas. O sea, no nos engañemos. Segundo, notemos que ni aquí ni en ninguna otra parte de este evangelio se dice que María Magdalena era la esposa de Jesús. Solo se dice que Jesús tenía por ella un afecto y le daba revelaciones especiales, o sea, un amor. Tercero, tengamos en cuenta que el Evangelio de María fue escrito por un grupo de cristianos pertenecientes a la secta de los gnósticos. Ahí vamos ya llegando. Que aparecía en el siglo II, y esta secta había roto relaciones con la iglesia cristiana oficial que tenía a Pedro como jefe. Por ello, muchos estudiosos creen que el texto que hemos citado debe interpretarse de manera simbólica, es decir, Pedro representaría a la iglesia oficial y María Magdalena representaría al grupo de gnósticos. Lo que este evangelio trata de decir, el pasaje mencionado arriba, es que María, o sea, los gnósticos, habrían recibido ciertas revelaciones que Pedro, la iglesia oficial, no conocía. Que Pedro estaba celoso porque no recibió esa revelación. Y por ahí más o menos se va argumentando y se va entretejiendo esta historia. Nada hay pues en el libro de Apócrifo que nos lleve a pensar que hubo una relación conyugal entre María Magdalena y Jesús. Tendremos fuerte el testimonio de Felipe, no lo sé, averígüelo con nosotros, porque el evangelio de Felipe es un evangelio que constituye el argumento más fuerte para quienes defienden el matrimonio de Jesús con María Magdalena. Así es, el evangelio de Felipe lo dice mucho más claro. Se cree que este evangelio fue escrito en el año 250 y descubierto en Nag Hammadi, en Egipto, en 1945, como parte de una biblioteca de libros gnósticos. No son los escritos de las cuevas de Qumran, no son los hallazgos de Qumran. Estos son escritos que se encontraron en Nag Hammadi, en Egipto, en 1945. Recuerden, estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. En él hay dos pasajes que se refieren a María Magdalena. El primero dice que eran 3 las que caminaban continuamente con el Señor: su María,
o su madre, perdón, María, su madre María, la hermana de María, o sea, la tía de Jesús, y María Magdalena, a quien se le designaba como su compañera. Como aquí a la Magdalena se le llama compañera, que en griego es la palabra koinomos, koinonos, con tilde en ao. El autor del Código Da Vinci, Dan Brown, cree que esto probaría que era su pareja, su esposa. Creen que sería su esposa o su cónyuge. Pero el argumento resulta falso. Falso. Tan falso como, bueno, no sé con qué compararlo, como patada de monja. Es cierto que la palabra compañera, koinonos, puede en ciertos casos significar esposa. Sin embargo, la mayoría de veces esta palabra significa socio, colaborador, camarada, compadre. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se dice que Santiago y Juan eran compañeros de Pedro. Y se usa esta misma palabra en Lucas 5:10. Y no por eso eran pareja. O sea, también no hay que inventar ni tratar de hacer inclusión forzada como en las películas de Disney. No. Son compañeros. De Tito se dice que era compañero de Pablo. Koinonos de Pablo. Segunda de Corintios 8:23. Y eso no significa pues que eran algo más, sino su amigo, nada más, su compañero, su colega. Por lo tanto, la afirmación de que María Magdalena era la compañera de Jesús significa que era su colaboradora, no su esposa. O sea, era parte del equipo de él. En otro pasaje del Evangelio de Felipe, referido a María Magdalena, que es el que más suele usarse y más suele interpretarse mal, dice que la compañera del Salvador es María Magdalena. Dice que Cristo la amó más que a todos los discípulos, que solía besarla frecuentemente. Los demás discípulos se ofendieron por eso y dijeron: ¿por qué la amas más a ella que a nosotros? Y el Salvador le dijo: un ciego y un vidente no se distinguen entre sí, pero cuando llegue la luz, el vidente verá la luz y el ciego quedará a oscuras. Este texto es parte de estos textos así filosóficos que encontramos en este tipo de escritos gnósticos, porque parece que finalmente es la prueba irrefutable del matrimonio de Jesús, pero no lo es. Primero, porque hay una serie de manuscritos que está dañada. Sí, el manuscrito no se encontró completo, se encontró parcialmente. Y le falta lo que sigue, porque dice: solía besarla frecuentemente en... Y ahí se corta. Es como una película que queda así como sin continuidad. Dan Brown dice que en la boca, o sea, él le agrega que en la boca, pero el texto no dice eso. Para algunos estudiosos piensan que la palabra que falta aquí es mejilla o frente, ya que cualquiera de ellas encaja perfectamente en el espacio dañado del manuscrito. Segundo, aun cuando el texto dijera que Cristo besaba a María Magdalena en la boca, la expresión no tendría ninguna connotación sexual. Como ya dijimos, los textos gnósticos son simbólicos y el hecho de besar a alguien en la boca significaba transmitir una sabiduría especial, un conocimiento secreto, una enseñanza que los demás no pueden recibir, como se ve en el número 31 de este evangelio, en el versículo 31, donde dice: la palabra sale de la boca, a quien alimenta de la boca es, y quien se alimenta de la boca es perfecto. Los perfectos son fecundados por un beso, engendran. Por eso nos besamos unos a otros, para recibir la fecundación de la gracia mutua. Bueno, eso es lo que dice el evangelio, ¿verdad? Este evangelio no es de que hay que andarse besando en la boca con todos. Tercero, aun cuando interpretáramos literalmente el texto del beso en la boca, el hecho de que los demás discípulos se quejen demuestra que María no era la esposa de Jesús. Si no, dime cómo se van a quejar de que bese a su esposa en la boca. O sea, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tendría que dijeran: ¿y este por qué lo besa en la boca? Claro, dice su esposa, pero no tiene sentido si hay una queja después.
La reacción celosa de los discípulos muestra que María no era en absoluto la esposa de Jesús. Por tanto, los evangelios apócrifos, lejos de constituir una prueba de matrimonio entre Jesús y María, son más bien una evidencia de que no lo era. O sea, una evidencia contraria. Si Jesús hubiera estado casado, no habría hecho nada insólito. Ni habrías ido algo que detuviera su condición divina. Pero para poder afirmar semejante cosa, primero hay que demostrarla. Y ya vimos que en el ambiente cultural, ni su época, ni los evangelios estos utilizados por los mismos apócrifos, ni ningún otro texto, ni documento, ni texto, ni autor, ni escritor alguno, ni historiador, pone que Jesús estuviera casado. Sabemos que el Nuevo Testamento menciona a muchos parientes de Jesús, como su madre, su padre, sus hermanos y sus hermanas. También algunas mujeres que lo seguían con nombre y apellido: María Magdalena, Juana, Susana, María la Madre de Santiago. Y en el siglo II, el escritor Hegesipo nos habla incluso de un tío de Jesús y de un primo de Jesús. Pero jamás nadie menciona a una esposa, menos a un hijo y menos a una hija, frente a tantas referencias de autores antiguos sobre la familia y la infancia de Jesús. Las mujeres cercanas a él, en absoluto silencio que hay sobre la esposa o los hijos, pues nos lleva a la conclusión que no tenía ni esposa ni hijos. Y si alguien lo afirma es porque se lo acaba de inventar. Todos los judíos de la época de Jesús se casaban antes de los 20 años. Y era normal que todo maestro tuviera una esposa, sí. Pero Jesús no la tuvo. Quizás porque él sabía que era un maestro especial. Sabía que había venido al mundo para anunciar algo que nunca antes ningún profeta había anunciado: la llegada del reino de Dios. Y pensaba que semejante tarea debía consagrarle todo su tiempo, todas sus fuerzas y toda su energía y toda su vida y todos sus días y todas sus horas. A sus seguidores les exigió que abandonaran todo, incluidos los lazos familiares, y lo siguieran. ¿Se recuerdan? Aquel joven al que le dijo: bueno, el que no deja padre o madre por seguirme a mí, pues no es digno de mí. Por tanto, él tuvo que haber dado el ejemplo, porque si él no estuviera ahí con su esposa para arriba y para abajo, pues entonces dijeran: bueno, Jesús, tú no lo has dejado, y porque nos exige a nosotros que lo hagamos. Y Jesús no era así. Y ahí se deduce aquella frase que dice que no tenía ni una piedra, ni una cueva donde recostar su cabeza. No lo tenía. Ya lo dijo él. Y ha sido muy incoherente que él tuviera esposa e hijos y no tuviera donde recostar la cabeza. O sea, sería muy loco. Jesús de Nazaret pues se ve porque entendió que la misión que debía llevar a cabo pues era de grandes renuncias. Y aunque éstas fueran tan sagradas como el matrimonio, Dios no pide a todos que hagamos tales renuncias. Pero sigue siendo cierto que todo proyecto, toda idea, todo sueño implica siempre grandes sacrificios, enormes desprendimientos. Después, cuando uno ve las cosas a la distancia, descubre que valía la pena haberlo hecho. Y si bien es cierto, Jesús pudo haber deseado tal vez casarse, pero él prefirió la misión que el placer. Y termino diciendo que después de cuando uno ve estas cosas hacia la distancia, descubre que valía la pena. Jesús dijo: en el mundo tengan aflicción, tendrán congojas, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, esas palabras de Jesús alentándonos a desprendernos de las cosas, a no ser apegados. Dijo: amen más las cosas que están arriba en el cielo. Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Las añadiduras de Jesús, ¿cuáles pudieron haber sido? Las sanidades, los pueblos que lo recibían. Eso pudo haber sido su añadidura. Lo que él deseaba ver, lo que tú deseas ver. ¿Qué será? Pero quizás podemos ver de que no era una pareja, no era una familia, no era su esposa lo que él deseaba. Porque como decía San Juan Bosco, Don Bosco le llamamos, por mucho que nos cueste, Dios nunca resultará caro. Por mucho que nos cueste, Dios nunca resultará
caro. Mira qué bonito. Siempre todo sacrificio por el Señor vale la pena, porque Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Bueno, y para terminar entonces este mensaje o esta reflexión de hoy, podemos decir, ¿Jesús está casado? Bueno, no lo sabemos. Pero lo más seguro es que no. O sea, las pruebas dicen que no. ¿Habrá alguna prueba que todavía no sabemos? Lo sabremos cuando estemos frente a Él, cara a cara, y le podemos decir, Señor, ¿y tú te casaste o no te casaste? Por favor, sácanos de esa duda. Así que hay que portarnos bien, honrar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, para que podamos un día estar con Él cara a cara. Esto ha sido Ondas Teológicas en Mi Motivo Radio en estas 24 horas de transmisión que estamos cerrando. Hasta la próxima.